Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Comenzamos con un meme que dice, como cuando le dices a tu carnalito que vaya a la tienda por unas papas. No señor, yo no voy a ningún lado. Pero le dices que si va se puede quedar con el cambio. Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos. Ah, pero le das el dinero exacto. Yo simplemente fui malo. Como cuando estás viendo Lunes de Memes Norteños a ver si Leo subió tu meme y llega tu papá a decirte que vayas a la tienda. No señor, yo no voy a ningún lado. Como cuando te dicen que vas a ser papá. Ya me voy, ya me despido, esta es mi retirada, ahí te quedas, ángel mío. Cuando eres Homero Simpson. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. Como cuando metes 5 golazos a la portería. Una cosa es ser buenazo, Pero a la portería de tu propio equipo. y otra es ser un pendejo. Como cuando te despiertas en la madrugada. Siguen ladrando los perros. Cuando le ganas todos los tazos a tu compita y te dice que era de mentiras. Se nota a leguas que solo eres una niña. Como cuando veías que tu jefa estaba regañando a tu hermano y te decía tráeme la chancla. Se fue breve corriendo, ya no aguantaba las ganas. Como cuando tu jefita te manda por 113.398 gramos de cilantro. Cuartitos de libre que sea de la verde. Típico, ¿a quién no lo mandan por 113.398 gramos? Como cuando estabas cocinando y se acaba el gas. La llama que ardía se encuentra apagada. Como cuando le dices a tu jefita que compraste un reloj, ella te pregunta qué marca y tú le dices que la hora. Yo simplemente fui malo. Ah, pero ella te dice que compró un cinto. Le preguntas qué marca y te dice que los madrazos que te va a poner en la espalda. El karma viene y se va. Aquí tenemos una noticia que dice: olvidó a su perro atado después de robar y cuando la policía lo soltó, los llevó hasta su casa. Perro desgraciado. Güey, huele a ovo. ¿Qué es ovo? Esta. Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo para caer entre las redes de esta situación. Como cuando el director te encuentra mota en la mochila. Aquí nos veremos el año que entra. Cuando tu jefa te manda por el garrafón y no lo aguantas. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Cuando le preguntas al profe por qué no te deja pasar. Ya llegaste tarde. Cuando ya faltaste mucho a la escuela y cuando por fin vas te pasan a exponer. De veras que no sé ni qué decir. Cuando llegas orinándote al Oxxo y quieres entrar al baño, pero te dicen. Solo el personal. Como cuando te preguntan si justicia es al ganso. Cuando mi sueño bueno con un rifle en la mano. Como cuando tu jefe te decía que iba a ir por cigarros y le preguntaba si podías ir con él. Mira, aguántame aquí, no, ahorita te guacho yo. Como cuando le das un abrazo por atrás a tu morrita. La sintió llegar. Cuando miras que llega la perrera a la taquería que siempre vas. Miren qué curiosidad. Como cuando estás contestando tu examen parcial. Eso no lo sé, eso no lo sé, eso no lo sé. Cuando ves que tu ex la gordita se consigue un vato más flaco que tú. ¿A quién no te va a aguantar? Como cuando usas el modo incógnito para ver no por. El radar no detectaba. Como cuando tu morra te deja que vayas a la peda con tus compas. Qué orgullo para mí. En verdad, qué bendición. Pero en realidad no te dejó. Solo te dijo, haz lo que quieras. No agarre el monte, mis amigos, porque la vereda se puede tornar como todo un laberinto. Cuando ves entrar al salón a una morrita nueva y muy guapa, Es más bonita que la luna, pero está recursando la materia. pero lo que tiene de chula también lo tiene de mula. Cuando tu compa te dice que te rifes un tiro con el más marcado de la colonia. No señor, yo no voy a ningún lado. Ah, pero te dice culo si no. Listos para tirar vergazos. Ah, raza, si les gustan los videos de memes, los quiero invitar a que chequen también el Lunes de Memes Raperos, que es prácticamente la misma cura que aquí, pero con canciones de rap. Como cuando un perro te quiere morder, pero tú tomas una piedra imaginaria y sale corriendo.
No es Jorge Aguilera, es mi compita que también se llama Leo. Así que pues si les gusta ese tipo de música y los memes, denle una checada. Cuando por fin agarras valor para decirle al morro que te gusta, pero ves que ella tiene novia. Como cuando le enseñas el nepe a tu morrita Para impresionarte, pero ella te enseña el suyo. yo fiel e impresionado. Como cuando en la clase de inglés un vato decía miss y tú decías huevos. Dicen que soy un candidato del infierno. Como cuando vas a las tortillas con tu carnalito y lo convences de que se queden a jugar maquinitas, pero llega tu jefa y se madrea a los dos por tu culpa. Lo que más me pesa es no haber ido solo. Cuando de morro te ponían el video de la morsa y el del exorcista. No quiero verte. Como cuando ya tienes hijos, Traigo plebada mi mando, pero todavía vives con tu papá. pero también tengo jefe. Como cuando llegas al Oxxo por tu 12 de tecates, pero ya está cerrado. Una lágrima rodó por mi triste mejilla. Cuando empiezan a pedir la cooperación para el pisto. Yo digo que... Esa es la gente que vale verga. Hijo, desmenuza el queso, pero no te lo vayas a estar comiendo, Eso que tú me pides es imposible. Como cuando tu morra está enojada, Para contentarla, bésale los pies. pero le apestan bien machín. Con los ojos colorados me han de ver. Como cuando el entrenador te dice que calientes, Soy el chingón de chingones y a mí me la Pérez Prado. pero que calientes la banca. Creo que ponerme a llorar es lo más justo. Como cuando estás echando pasión con tu morrita, pero casi no la arma. Muévete, 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 mueve la cintura. Como cuando se te sube el muerto en la noche. Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero con el miedo se acumula. Como cuando le aplicas la de Randy Orton a tu carnal y ya no despierta. Siempre te voy a querer. Yo diría... Cansa, campeón. Que todo está bien. Como cuando terminas con tu morra. Adiós Culiacán. Cuando eres el último en enterarte que tu morra te engaña. El único que faltaba saber era yo, güey. Aquí tenemos una publicación de Facebook que dice: voy a ser virgen para siempre. Quiero ser un buen ejemplo para mis hijos. Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuano, ya no sé lo que hablo. Como cuando tus compas y los maestros pensaban que ibas a reprobar el semestre y vas llegando con tu seisote. Se equivocaron todos. Estoy de pie y firme en la guerra. Como cuando te enteras que la Coca-Cola no es un medicamento para estabilizar la presión. De veras que no sé ni qué decir. Entonces si se me baja la presión no se me quita tomándome una coca. ¿Qué? Como cuando tus amigos te empiezan a buscar en la peda. Lo buscaban en Los Cabos y él ya estaba en Culiacán. Como cuando le llaman a tu jefa de la escuela. ¿Qué hiciste, cabrón? Como cuando tu jefa está viendo tu celular, Facebook, el YouTube, el WhatsApp. pero ve que tienes 2 calculadoras. Oh, chinga, pues, ¿qué pasó? Como cuando vas a tener acción con tu morrita y nomás no se te despierta. Quiero reintentarlo. Como cuando estás jugando a retas con el barrio contrario, vuelas el balón y tú así de... No nos culpemos, total ya se fue. Y el dueño del balón como... ¿Qué? Voy a matar, hijo de tu puta madre. Y todos los demás. Listos para tirar vergazos. Esta historia es ficticia y no representa a nadie en particular. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. Qué buen mensaje al final del meme. Como cuando se junta toda la familia y solo tienes gallinas para darles de comer. Se armó la galliza. Ah, pero invitas al primo chino y se arma la perriza. Soy inteligente, lo sabe mi gente. Como cuando llega un paciente enfermo y no hay paracetamol y el doctor así como... ¿Qué voy a hacer? Cuando es tu fiesta de 15 años y llegan los colados. Una vez más, sin invitación. Aquí tenemos el anuncio del especial de lunes de memes norteños que es la próxima semana y dice... Estoy ansioso de veras.
Este meme está bien bonito y dice, como cuando recibes un mensaje de tu tía. ¡Qué cadena tan hermosa! Como cuando tu jefa te manda al mercado y te dice que traigas una de Ariel y tú traes un disco de Ariel. Mira nomás al pendejo que mandaste a hacer el trabajo. Como cuando tienes que ver lunes de memes norteños, pero te tienes que levantar temprano al día siguiente para ir a la escuela. Últimamente tengo razones suficientes para dormirme tarde y despertar temprano. Como cuando tus compas y tú hacían avioncitos de papel en la primaria. Como una parvada los aviones se miraban. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba. Y si de verdad te gustó mucho, comparte el video con un amigo o públicalo en tus redes sociales para apoyar al canal. Si quieres seguir recibiendo más contenido relacionado con el regional mexicano, con este mundo de norteños, sierreño y banda, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de videos como este de memes, entrevistas, datos curiosos, tops, estrenos y más, todo relacionado con el regional mexicano. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video. Hey raza, un saludazo para todos los que se quedan hasta el final de los videos. Gracias por ser tan perrones. El día de hoy les quiero recordar que la semana que viene es el especial de lunes de memes norteños. El lunes tenemos un video especial que no les voy a decir de qué se trata. El miércoles tenemos una hora de memes norteños, vamos a tener lo mejor de todo el año. Y el viernes vamos a tener un especial que es de memes de Leo, ¿no? Memes que ustedes han hecho sobre mí, de eso se va a tratar el video. Va a estar bien perra esa semana. Y les quería recordar también del canal que se llama Memétrica, donde van a encontrar lunes de memes raperos con mi compita Leo Soriano. Y pues bueno, ya saben que yo soy Leo y ahí los veo.